¿Qué tal? Buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida a las sesiones de formación a docentes en educación ambiental que corren a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Mi nombre es Paula Escalante y los voy a estar acompañando durante su proceso de formación. Agradecemos el interés que tiene cada uno de ustedes en ser parte de estas diferentes sesiones de formación en temas de educación ambiental. Sin duda son un claro ejemplo de cómo los docentes siguen capacitándose para brindar información y educación de calidad. Bien, por ahí, por correo electrónico, les hice llegar también el contenido temático, es decir, el contenido que vamos a estar viendo a lo largo de las sesiones. En la sesión 1, que es la que estaremos viendo el día de hoy, veremos temas sobre el contexto de la educación ambiental. En la sesión 2, posteriormente, el rol que tienen ustedes como docentes y educadores ambientales dentro de sus centros escolares y posteriormente en la sesión 3, cuáles son algunas técnicas y recursos para la educación ambiental. Por ahí también para nosotros va a ser muy importante contar con una carpeta de actividades que le vamos a hacer llegar por correo electrónico, en donde a nosotros nos va a servir muchísimo cuál va a ser el avance y el aprendizaje de los diferentes temas que ustedes están obteniendo. Ahora, a la par de sus sesiones, nosotros les vamos a brindar material de consulta, les vamos a dar acceso a una biblioteca digital. Cada mes estaremos realizando sesiones de seguimiento sobre temas más específicos y más puntuales que son de su interés. También, a la par, cada mes estaremos realizando ferias de proyectos, en donde docentes que ya tomaron estas sesiones y docentes que están empezando a tomar estas sesiones nos van a presentar algunos de los proyectos o actividades que ellos han estado realizando en sus centros escolares, incluso a modalidad distancia. Pero bien, como ya se mencionó hace un momento, para nosotros es muy importante contar con criterios de evaluación para nosotros saber el proceso de aprendizaje que ustedes están teniendo en este tema de educación ambiental. Para ello, la importancia es la asistencia a las sesiones, en caso de que no puedan asistir de manera, pues, de manera virtual, los días que se tienen las sesiones en Zoom, para eso se están grabando estas sesiones, para que ustedes las puedan consultar en cualquier momento y no pierdan ese contenido de información. La participación también es muy importante y la entrega de carpeta final de actividades. Ese va a ser nuestro punto importante de partida para nosotros conocer realmente el cómo están comprendiendo este tema, pero sobre todo cómo los podemos seguir apoyando para su fácil entendimiento. Al finalizar, les entregaremos un reconocimiento de participación. Una vez que culminen estas sesiones de formación, buscaremos justamente impulsar acciones de educación ambiental en sus escuelas y llevaremos también a cabo proyecciones de cine ambiental, incluso a modalidad distancia. Esto como una gran herramienta de aprendizaje, de concientización y de sensibilización por medio de materiales virtuales. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, de formación a docentes en educación ambiental. Este es un proyecto que dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial se ha estado realizando desde el año pasado, en donde cerca de poco más de 600 maestros ya tomaron estas sesiones de formación. Quiero que visualicemos quizá un poquito el impacto que se está teniendo. 600 maestros de diferentes municipios, de diferentes niveles educativos que están atendiendo o atendieron estas diferentes sesiones, y que ellos y ustedes a la vez van a dar a conocer este tema con su comunidad educativa, con sus familiares y, ¿por qué no?, incluso con los padres de familia. Ahora, en esta sesión 1, ¿cuál es el contexto de la educación ambiental que vamos a estar viendo a lo largo del día de hoy? Realmente conceptos más teóricos, más básicos en torno a este tema, pero sobre todo también cuál es la situación ambiental que está presente en nuestro estado y que también es un punto importante de partida al momento de incidir en estos temas. Ahora, la educación ambiental. La educación ambiental es un proceso continuo que claramente busca generar esta toma de conciencia, esta sensibilización, esta reflexión para realmente formar estas personas que sean capaces de entender diferentes problemas y situaciones ambientales que se viven, pero sobre todo que ellos sean parte de la solución a estos problemas, ¿no? Entonces, una pieza fundamental de esta educación ambiental es que es un proceso continuo, no de la noche a la mañana
cotidiana vamos a tener las personas más amigables con el ambiente, más responsables. Recuerden que como todo proceso educativo, pues lleva su tiempo y es ahí donde ustedes van a estar a la par con sus alumnos, con su comunidad educativa en esta enseñanza de este proceso de educación ambiental. Este tema de educación ambiental, sin duda, es un punto muy, muy importante para empezar a generar el cambio de comportamientos y de actitudes de manera personal, pero también de la sociedad o en este caso de nuestras instituciones educativas, ¿no? Algo resaltante también es que debe de ser una enseñanza basada en experiencias. ¿Por qué? Porque así nuestros alumnos van a empezar pues a empatizar más con las situaciones, más con los problemas, más con las acciones y van a empezar a generar mayor este sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque quizá para nosotros es muy fácil decir, sí, hay que cuidar los arbolitos, hay que cuidar las plantas, no hay que tirar agua, hay que hacer infinidad de actividades, ¿no? Pero si realmente el alumno no vive la cercanía con estas actividades o con estas acciones, se va a generar como la disipación de la información y de esta sensibilización y pues contexto de la educación ambiental, ¿no? Entonces, la educación ambiental nos ayuda a que las personas tomen decisiones que sean más, pues, más saludables, más sanas, que sean más empáticas, sobre todo con el ambiente y que nos ayuden justamente a lograr lo que nosotros queremos, ¿no? Que es, pues, ciudadanos que realmente sean comprometidos con el entorno que les rodea. Ahora, aquí también hay otro contexto que se llama bioalfabetización. Este como tal también es el proceso de aprendizaje vivencial, pero que va más enfocado a la conservación de los seres vivos y a los ecosistemas. Si bien es muy importante también mencionarlo, ¿por qué? Porque la educación ambiental sí, pues abarca todos los contextos ambientales, pero este tema de bioalfabetización va muchísimo más enfocado a temas de seres vivos y temas de ecosistemas. Sabemos que claramente es básicamente lo mismo, pero sin duda los dos buscan o tienen algo en común y es generar esta relación armónica con la naturaleza, de la cual hablaremos también un poquito más adelante. ¿En qué momento fue que se rompió esa relación sana entre la sociedad y la naturaleza y que ahora nuevamente estamos buscando, pues buscando generar, ¿no? Ahora, hay tres tipos de educación ambiental. La primera, la educación ambiental formal, es decir, aquella que ya está estipulada o escrita en un currículo escolar por alguna institución de educación. Es decir, dice, ¿sabes qué? Sí, es obligatorio brindar educación ambiental, es obligatorio que se cuente la materia de educación ambiental como la evaluación o al momento de brindar calificaciones, ¿no? Esa es la educación ambiental no formal, la que ya está regida en un currículo escolar por alguna institución de educación. Pero también existe la educación ambiental no formal, es decir, son todos esos webinars, esos talleres, incluso estas sesiones de formación que ustedes están tomando son educación ambiental no formal. ¿Por qué? Porque si bien no está establecido en un currículo escolar o por alguna institución de educación, a ustedes tienen el interés de conocer, de informarse y de saber más sobre este tema de educación ambiental. Y por último, también tenemos la educación ambiental informal, es decir, es aquella que se aprende por diferentes actividades diarias. No sé si estoy leyendo el periódico, si leo un artículo, las publicaciones en redes sociales que dicen cuida el ambiente, puedes poner o hacer de esta manera tu huerto, si le haces esto a un árbol va a crecer mejor, etcétera, ¿no? Es decir, toda esa información que a nosotros nos llega pues de manera cotidiana de acuerdo a nuestras actividades. Pero ahora, seguramente se han de estar preguntando, ¿de dónde sale todo este contexto de la educación ambiental y por qué realmente es tan importante? Bien, vámonos por puntos de partida. El primero, en 1972 se realizó esta conferencia en Estocolmo, en donde todos los países centraban su atención en temas medioambientales. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta de un término que en ese entonces era nuevo para ellos y es la contaminación transfronteriza. Es decir, la contaminación que va más allá de su punto de origen. Un claro ejemplo,
Nosotros aquí en Guanajuato tenemos la refinería en Salamanca, entonces toda esa contaminación, toda esa mala calidad del aire, no solamente se queda en el municipio de Salamanca, sino que va de manera aledaña a los municipios, a las comunidades que están alrededor de eso, ¿no? O por ejemplo, el humano claramente debe darse cuenta que pues sus impactos son planetarios, no porque yo tire basura aquí afuera de mi casa significa que solamente me va a afectar a mí, sino que puede llegar a afectar a más personas y puede llegar a afectar pues al entorno y medio ambiente en general, ¿no? Entonces, ese fue un punto de partida importante para que los países se dieran cuenta pues de claramente cómo nuestras acciones, por más mínimas que sean, pueden empezar a generar grandes y grandes impactos, ¿no? A raíz de eso, viene en 1975 la Carta de Belgrado. Esta Carta de Belgrado menciona la estructura global de la educación ambiental, es decir, cuáles son las problemáticas ambientales que aquejan a nuestro planeta, cuáles son también algunas de las metas que se tienen que empezar a realizar y algo importante, cuáles son los objetivos de la educación ambiental y sobre todo las directrices básicas para poder empezar a lograr este tema de educación ambiental. Pero menciona una frase o un punto muy importante, y es que justamente dice, si nosotros como humanos no logramos llevarnos bien, llevarnos de una manera adecuada, va a ser muy difícil que nosotros como humanos podamos, perdón, llevarnos bien con la naturaleza. Entonces, debemos de llevarnos bien con nosotros para poder tener esa relación sana con la naturaleza. Y sin duda es algo que nosotros vemos pues de manera aplicada, de manera cotidiana, ¿no? Entonces, después se viene este Congreso Internacional de Educación Ambiental, en donde menciona puntos importantes de a las personas que se les debe de dar a conocer este tema para que esas personas sean detonantes y la puedan dar pues a conocer con demás y demás personas. Y aquí es donde se mencionan universidades, centros de investigación, dependencias, etcétera, ¿no? Pero aquí es donde entran también ustedes en esta, pues como en este listado de actores a los cuales se les debe de formar en educación ambiental para que ellos a su vez se vuelvan multiplicadores, son los maestros. ¿Por qué? Porque ustedes mejor que nadie conocen a los alumnos, conocen mejor que nadie las herramientas para brindar educación, las herramientas de aprendizaje, entonces qué mejor que sea sobre un tema ambiental. Después se viene el informe en donde por primera vez se habla del desarrollo sostenible, en donde se hace mención que no necesariamente el desarrollo como sociedad debe de estar pues peleado con el desarrollo con los impactos ambientales, ¿no? Entonces aquí por primera vez se habla de este término de desarrollo sostenible y como estos tres pilares fundamentales, el sistema económico, el sistema social o el sistema ambiental, deben de estar ligados para justamente lograr este desarrollo sin generar afectaciones en diferentes puntos, ¿no? Algo importante también, a raíz de esto se viene la cumbre de la Tierra, en donde nuevamente los países centran su atención en temas medioambientales, pero ya con acciones que ellos pretenden y quieren realizar para empezar a lograr este desarrollo sostenible. Entonces, un punto muy importante para los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 fue justamente pues esta cumbre de la Tierra, ¿no? En donde, bueno, de manera actual, ya en 2015 se habló más específico sobre esta agenda que marca 17 objetivos de desarrollo sostenible, que van desde la protección del ambiente, agua y saneamiento, igualdad, educación de calidad, hambre cero, en donde con diferentes actores, diferentes puntos, diferente sociedad, pues podemos generar este desarrollo sostenible para que sea más, pues equitativo, más justo, pero sobre todo más ambientalmente responsable. Y bien, ¿cuáles son algunos de los objetivos que justamente marca la Carta de Belgrado? Marca la conciencia, en donde justamente las personas debemos de adquirir mayor sensibilidad y mayor conciencia sobre el cuidado del ambiente. El ambiente, pues sabemos que ahí está para nosotros, pero también es muy importante que nosotros estemos trabajando pues para que siga subsistiendo de una manera adecuada, ¿no? El conocimiento, como ya se mencionó, una enseñanza basada en experiencias. Si bien nadie nace sabiéndolo todo, si nosotros sabemos la manera de brindar estos conocimientos, esta información a nuestros alumnos o a la comunidad educativa, es un punto de partida muy, muy grande.
Las actitudes, sí, formar justamente ciudadanos que sean responsables, que se encuentren motivados y que tengan la confianza en sí mismos. ¿Por qué? Porque algo resaltante, quizá con la educación ambiental, más bien con la educación ambiental, también podemos generar mayor autoestima en las personas y en nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente empezamos a hacer valer las ideas que ellos tienen, ellos van a empezar a sentirse motivados, van a sentirse que están siendo tomados en cuenta, pero sobre todo se van a sentir parte de la solución, ¿no? Y es lo que justamente es un gran detonante al momento de realizar o de que ellos empiecen a participar en las actividades que nosotros les estamos proponiendo, ¿no? Las aptitudes, sí, generar justamente estas, pues estas habilidades, desarrollarlos un poquito más de convivencia, de participación, pero sobre todo de la toma de decisiones. Y aquí, bueno, también entra el tema de la participación, desarrollar su sentido de pertenencia y su sentido de responsabilidad. Entonces, recapitulando, perdón, un poco, la educación ambiental, ya dijimos que sí, debe de ser un proceso educativo permanente. Tenemos tres tipos: la educación ambiental formal, es la que ya está establecida en un sistema educativo por alguna materia o algún currículo escolar; la no formal, que son capacitaciones, talleres y webinars; la informal, que son publicaciones, medios de comunicación, artículos, revistas, etcétera, ¿no? Y debe de ser de manera transversal, es decir, que se debe de insertar pues en las diferentes actividades, en los diferentes niveles, en las diferentes materias que nosotros estemos brindando. Busca generar claramente actitudes, conocimientos, pero sobre todo generar esta reflexión para lograr una conciencia ambiental. Pero ahora, vámonos un poquito más atrás. ¿Cómo realmente ha sido la relación del hombre con la naturaleza y qué es lo que nos lleva a este punto importante de la educación ambiental, ¿no? El hombre, cuando era nómada, cuando era primitivo, pues necesitaba conocer a la naturaleza, ya que de ello pues dependía su supervivencia. Necesitaba conocer cómo se comportaba el clima, las estaciones del año, la migración de las especies, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaba adaptar la realidad a sus propias necesidades de vestimenta, de alimento, incluso de vivienda, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que se dio cuenta que podía obtener tantos recursos, tantos beneficios de la naturaleza, que empezó a perfeccionarla, que empezó a utilizarla para poder cubrir sus necesidades de ese entonces como humanos, ¿no? Entonces, se dio cuenta y pues empezó a utilizarla de una manera abusiva hasta que terminó destruyéndola. Y eso lo vemos a lo largo de los años, con diferentes situaciones o contextos históricos que han pasado, ¿no? Que si la revolución industrial, que si las diferentes guerras mundiales, etcétera, ¿no? Entonces son procesos que ya hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Pero ahora, ¿cuáles son algunas problemáticas ambientales actuales? Aquí las englobo en 5 principales: el tema de residuos, agua, biodiversidad, energía y aire. En el tema de residuos tenemos la economía lineal, es decir, solamente compro, uso y tiro. ¿Qué es lo que pasa? Quizá cuando vamos a comprar un café, pues nos dan el vasito del café, el portavasos, la tapa del agitador, el endulzante, la servilleta, etcétera, ¿no? Pero realmente, ¿cuánto tiempo utilizamos eso antes de que lo vayamos a tirar, a desechar? Ni 2 minutos cuando ya esté en la basura. Entonces, realmente tenemos que convertirnos en consumidores responsables. El punto del diseminado. Lamentablemente todos conocemos algún baldío o alguna esquina cerca de nuestra casa o nuestro centro educativo donde la gente está acostumbrada a tirar la basura o a dejarla ahí hasta que el camión o la camioneta recolectora pase, ¿no? Eso realmente son puntos de diseminado, es decir, puntos en donde la basura está dispersa y que genera grandes focos de infección y sobre todo pues una mala contaminación y mal aspecto visual, ¿no? Lo que deriva, pues claramente, a la contaminación del suelo. El tema de la escasez de agua. Créanme que este tema es más real incluso de lo que nosotros los podemos ver. Nuestras acciones deben de ir más allá de cerrar la llave, de durar menos tiempo bañándonos. Sí, son acciones muy importantes y que claramente debemos de seguir haciendo, pero si realmente queremos atacar
este tema de la escasez de agua, ¿por qué no ponemos un sistema de captación de agua? O en caso de que no podamos tener un sistema de captación de agua, ¿por qué no cuando llueva sacamos 2, 3 cubetas y esa cubeta con agua la utilizamos para lavar el patio, para regar, para utilizarla en diferentes actividades, ¿no? O bien también tener sistemas de agricultura que sean pues más sustentables y más eficientes en el uso del agua. La biodiversidad, tenemos la pérdida, la destrucción de los ecosistemas, deforestación, extinción de especies, en el tema de energía, el tan sonado cambio climático, el uso de combustibles fósiles, el tema del aire, la contaminación, la quema de pastizales, las emisiones ya sea por autos o por industrias. Pero aquí algo muy importante que también tenemos que darnos cuenta, y es que todos estos problemas ambientales están relacionados entre sí. Cómo es que si tengo un mal manejo de los residuos sólidos puede llegar a generar contaminación en el agua, la generación de energía contamina incluso el agua, los residuos afectan a los ecosistemas, la energía también cómo afecta a los ecosistemas y así nos podemos ir como englobando las diferentes problemáticas o situaciones que claramente están ligadas entre sí. Y es aquí donde nuevamente el humano debe darse cuenta que sus efectos son planetarios. Pero ahora, vámonos un poquito a la situación que vive nuestro estado de Guanajuato. En el tema del manejo de residuos, diariamente en nuestro estado se generan 3.800 toneladas de residuos sólidos urbanos. Es decir, son residuos sólidos que nosotros generamos en nuestras casas o que se generan en pequeños comercios y que terminan en un relleno sanitario o peor aún, en un tiradero a cielo abierto. De esas 3.800 toneladas, el 84% de nuestros residuos termina en un relleno sanitario o en sitios que son más controlados. Pero ¿qué pasa con el 16%? Termina en sitios que no son controlados, en lugares clandestinos, en lugares donde no se tiene un manejo adecuado de estos residuos y más allá de realmente tener este manejo adecuado, pues están generando grandes afectaciones al ambiente por la diferente contaminación que se genera. Vámonos ahora al tema de calidad del aire. A nivel estatal, el 68% del total de las emisiones que se generan en el estado provienen de actividades como la labranza, es decir, el movimiento de la tierra en la agricultura, los vehículos y la combustión doméstica. Y en donde cerca del 48% de todas esas emisiones provienen solamente de los vehículos. Entonces es muy importante que si nosotros tenemos vehículos, pues seamos o utilicemos de manera más eficientes para nuestros traslados. Y esto va muy ligado a que en los últimos años la flota vehicular ha aumentado 1.7 millones de autos, lo que, bueno, se convierte en una de las principales causas de la mala contaminación en el aire en nuestro estado. Ahora, las áreas naturales protegidas. Seguramente todos en nuestros municipios conocemos algún área natural protegida, es decir, estos espacios naturales donde se alberga biodiversidad, se alberga flora, fauna, que es endémico pues, de nuestro estado y del país, ¿no? Nuestro estado cuenta con 23 áreas naturales protegidas distribuidas en los diferentes municipios. Tenemos diferentes especies de aves, de mamíferos, de anfibios, de reptiles y de peces. Ahora, en nuestro país, México alberga el 13% de la biodiversidad mundial en tema de mamíferos con 564 especies, ocupando así el tercer lugar a nivel mundial con mayor número de especies. Guanajuato alberga 93 especies de mamíferos, de esas 564. Entonces, realmente es como nosotros, pues también empezamos a valorar los elementos de biodiversidad y elementos naturales que tenemos pues presentes en nuestro estado. Vámonos ahora con el tema del suministro del agua. El 2% del agua que nosotros utilizamos proviene de presas y de manantiales. La mayor cantidad de agua que nosotros utilizamos en nuestras casas proviene de pozos profundos localizados pues en el subsuelo, ¿no? Lo que también se convierte como algo importante para nosotros empezar a valorar más este vital líquido. Ahora, vamos a ver un poco sobre realmente cómo puede empezar a aplicar el tema de educación ambiental de acuerdo al nivel educativo
que yo atiendo o de acuerdo a la materia que yo estoy brindando, ¿no? Por ejemplo, en el tema de matemáticas. ¿Por qué no podemos mencionarles a nuestros alumnos cuál es un poco de esta cantidad de residuos que se generan por habitante, la cantidad por región, cuáles son algunos porcentajes de ese tipo de residuos, incluso algunos de los costos por contaminar, ¿no? La comprensión del medio natural, cuáles son algunos problemas o impactos ambientales que se tiene de acuerdo a las actividades humanas, cuáles son algunos contaminantes, pero sobre todo también cuáles pueden ser algunas soluciones a los diferentes problemas o situaciones ambientales pues, que se viven, ¿no? En el idioma extranjero, ¿por qué no analizamos quizá diferentes noticias, diferentes notas de situaciones ambientales que se viven en otros países y volteamos a ver un poco quizá lo que se está haciendo en nuestro estado o en nuestro país, ¿no? Y esto va muy ligado a escuchar a nuestros alumnos por medio de su expresión oral, diferentes argumentos, diferentes opiniones o incluso debates. El tema de la educación artística. Con esto, en el tema de residuos, quizá porque no podemos realizar alguna actividad con material reciclado, pero más allá de realizar esa actividad, decirle al alumno el por qué es importante manejar ese tipo de residuos valorizables y alargar así la vida útil, ¿no? También, ¿por qué no? Incluso utilizamos diferentes materiales naturales para dibujar, que si las hojitas secas, que si los palitos secos, etcétera, ¿no? Aquí podemos llevar nuestra imaginación a volar al momento pues sí, de escuchar y platicar con nuestros alumnos, sobre todo en quizá ellos cómo se sienten o cómo ellos ven el ambiente pues desde diferentes actividades artísticas y de educación física. El lenguaje y comunicación. Aquí nos ayuda muchísimo a conocer diferentes opiniones, diferentes argumentos, el sentir de nuestros alumnos sobre diferentes temas o situaciones ambientales, ¿no? Sobre todo conocer cómo es que ellos se sienten en este tema. La comprensión del medio social, todos sabemos que claramente las situaciones ambientales son muy diferentes en los diferentes municipios de nuestro estado, son totalmente diferentes, contextos incluso sociales, económicos y claramente ambientales también, ¿no? Entonces, cómo también nosotros adaptamos esa información a nuestra realidad más cercana con nuestros alumnos para que realmente pues se genere este sentido de pertenencia. Ahora, realmente me gustaría que pensáramos un poquito en esta pregunta. ¿La educación ambiental es una actividad con fines explicativos o una reflexión profunda? Más allá de encontrar una respuesta a esta pregunta, es que nosotros pensemos e identifiquemos realmente qué es lo que yo como docente quiero lograr con la educación ambiental al momento de brindarla con mis alumnos. Entonces, la educación ambiental es una actividad con fines explicativos o una reflexión profunda. Ahora, ya para finalizar, claramente en el tema de educación ambiental es muy importante que nosotros primero estemos conscientes de la importancia que tiene la protección al ambiente. Recuerden que, bueno, todas nuestras acciones siempre van a tener un impacto en el ambiente por el simple hecho de estar aquí, pero depende de nosotros qué tipo de impacto queramos generar. Si queremos generar uno positivo o uno negativo. Claramente lo ideal es que nosotros empecemos a generar pues acciones y comportamientos positivos, primero de manera personal. ¿Por qué? Porque nosotros debemos empezar a predicar con el ejemplo con nuestros alumnos para que ellos realmente quizá vean en nosotros que realmente podemos aplicar estos temas y que a la par nos sigan a nosotros como docentes también, ¿no? El amar al medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros cuidamos y respetamos lo que amamos. ¿Por qué no podemos cuidar y respetar a nuestro planeta, a nuestro medio ambiente, a nuestra casa común, de la cual pues obtenemos diferentes beneficios, diferentes situaciones? Entonces, ¿por qué no regresarle un poco de cuidado, respeto y de armonía para poder seguir disfrutando de ella y de los diferentes elementos naturales presentes?
desarrollar una sana convivencia ambiental. Claramente debemos de regresar nuevamente a esta relación sana entre la sociedad y el medio ambiente, fortaleciendo pues esta gran relación y esta gran conexión para poder seguir generando o poder seguir teniendo los elementos naturales que nosotros nos gusta ver a nuestro alcance. Ahora, recuerden, la educación ambiental no solamente es brindar información sobre el medio ambiente, sino es aumentar la conciencia y el conocimiento sobre diferentes temas ambientales. Si nosotros realmente comprendemos el tema de educación ambiental y lo damos a conocer de una manera adecuada con nuestros alumnos, recuerden un poco lo que les mencioné al inicio, se va generando esta cadenita de conocimientos y pues se va generando este sentido de pertenencia y no por nada ustedes están inscritos a estas sesiones de formación. Es decir, hay algo en ustedes que realmente les mueve y le llama la atención por brindar este tema con sus alumnos. Y creo que ese es un sentimiento muy importante que nosotros en verdad valoramos, que les interese brindar este tema, porque es un tema que claramente pues nos compete a todos, ¿no? Entonces, bien, en este sentido, de mi parte, por la sesión 1 sería todo. Por ahí les dejo mi correo electrónico por cualquier situación, cualquier duda que ustedes tengan. Trato de estar al pendiente de ustedes. Recuerden que en caso de no poder asistir de manera, pues, bueno, no presencial, pero de manera virtual las sesiones en Zoom, para eso son estas grabaciones, para facilitarles un poquito más el aprendizaje, la información. Entonces, por ahí estén atentos a sus correos electrónicos, que es por el medio donde les voy a hacer llegar la información. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión.